Grandes misterios del cristianismo: el Evangelio de Judas, los pergaminos del Qumran, el Santo Grial, el Arca de la Alianza, la tumba de Jesús y otros enigmas. Un ensayo de José Gregorio González. Introducción. Una historia de creencias, un universo de misterios. La edición que el lector tiene entre sus manos, actualizada con nuevos datos y ampliada con novedosos capítulos, tuvo como germen Enigmas del Cristianismo, una primera aproximación a los ancestrales misterios vinculados a la historia de esta confesión religiosa, que en su momento fue posible gracias a la apuesta por la misma de Fernando Jiménez del Oso. Mis primeras palabras son, por tanto, para él, para recordarle y agradecerle públicamente, aunque ya no esté entre nosotros, para leer estas líneas. Ese voto de confianza que entonces tuvo en nuestro trabajo y que ahora secunda con mayor entusiasmo, si cabe, nuestro editor. Aunque es necesario etiquetar estas páginas, salta a la vista que los asuntos abordados en las mismas no se circunscriben exclusivamente al cristianismo, sino, como el lector comprobará, arrancan en muchos casos en el corazón del judaísmo y la tradición hebrea, y ocasionalmente extienden sus ramificaciones por momentos tan distantes de la historia como el Egipto de los faraones o la Segunda Guerra Mundial. Tienen en definitiva algo que ver, para bien o para mal, con la historia de buena parte del mundo y con los miles de millones de personas que no han habitado, que lo han habitado en los últimos 4000 años. A pesar del tiempo, a pesar del tiempo transcurrido y del avance de disciplinas científicas que los interpretan como simples mitos, pocas veces originales y casi siempre fundamentados en creencias irracionales según estos criterios. Estos misterios siguen más vivos que nunca. Un excelente ejemplo de ello lo constituyó la macroproducción El Éxodo Descodificado, un espectacular documento audiovisual producido en 2006 y auspiciado por James Cameron, que muestra, ayudado por la tecnología moderna, la interpretación que hace Simcha Jacobici de los acontecimientos narrados en el Éxodo, con independencia de un contenido y unas conclusiones que han sido dura y sólidamente discutidas tanto por sectores críticos como afines al cristianismo, alcanzadas entre otras razones por juzgar con los datos aquí y cambiar las cronologías allá. Lo indiscutible es que se trata de una iniciativa con un coste superior a los 3.5 millones de dólares, que va dirigida a un mercado real, a hombres y mujeres que desde la fe o la curiosidad demandan información sobre tales cuestiones.
Tampoco es despreciable que el creacionismo y su versión más científica, el llamado diseño inteligente, tengan tantos millones de simpatizantes en todo el mundo, la inmensa mayoría en Estados Unidos, donde se han promovido iniciativas legislativas para convertir un objeto de estudio en categoría de ciencia, una propuesta que muchos aspectos tocan frontalmente con bastantes fundamentos de la ciencia moderna. A nuestro juicio, esta situación, con independencia del fundamentalismo religioso que pueda suponer, es un claro síntoma de la manera en la que los viejos misterios abordados desde la filosofía y la teología, como la existencia de Dios en el sentido de vida, la supervivencia tras la muerte, etcétera, conviven con las intrigas científicas que suponen el comportamiento de las partículas subatómicas estudiado por la física cuántica, el desciframiento del código genético o la propia expansión del universo iniciadas tras el Big Bang. Lejos de insensatas pretensiones, estas páginas pretenden tan solo ofrecer información variada sobre diversos aspectos enigmáticos vinculados con el cristianismo y en parte con el judaísmo, aportando también visiones críticas que equilibren la balanza de las propuestas más especulativas. Colocaremos la lupa sobre aquellos hechos anómalos que consideremos especialmente significativos, pero el lector también comprobará cómo escatimaremos a la hora de manifestar nuestro escepticismo sobre aquellos temas que lo demanden. Ojeando el sumario se percatará de nuestra apuesta por la diversidad, fenómenos paranormales y milagrosos, reliquias arqueológicas, bíblicas, personajes significativos, textos sagrados, simbología, etcétera. Y a través de la lectura de este libro espero que también quede claro nuestro sincero respeto por las creencias a nuestro juicio compatible con el rol de comunicador que asumimos a partir de este instante. Amigo lector, hay hechos que merecen ser estudiados, que requieren ser investigados despojándonos de limitadores prejuicios. Espero que en estas páginas usted los encuentre. El diluvio universal. Y Dios dijo a Noé: he decidido acabar con todos los seres vivos, pues la tierra está llena de violencia por culpa de ellos, y los voy a suprimir de la tierra. En cuanto a ti, construye un arca de madera de ciprés. En el arca dispondrás celditas y la recubrirás con brea por dentro y por fuera. La construirás de la siguiente manera: tendrá 150 metros de largo, 25 metros de ancho y 15 metros de alto. Le pondrás un techo dejando medio metro entre la parte superior de los costados y el techo. Pondrás la puerta del arca en un costado y harás un primer piso, un segundo y un tercero. Génesis 13:16. Para aquellos que postulan que la tradición cristiana se nutrió principalmente con elementos pertenecientes a otras culturas, el mito del diluvio universal y la saga de Noé constituyen el mejor de los argumentos. Y es que no existe otra narración en la Biblia que se encuentre
tan ampliamente difundida en los mitos de otras religiones como la de la gran inundación, un catastrófico acontecimiento provocado en la mayoría de las versiones por las potencias divinas, del que apenas lograron sobrevivir unos pocos elegidos. Y si bien la ciencia nos puede brindar hoy en día argumentos más que suficientes para certificar la veracidad de grandes cataclismos en la antigüedad, cuyo recuerdo pudiera haberse transmitido a través de estos mitos, no deja de ser harina de otro costal el intentar demostrar que personajes como Noé o instrumentos como su gran embarcación existiesen realmente. En este capítulo, el lector podrá comprobar que existen varias referencias a Noé en la tradición mesopotámica, hindú, azteca, maya, japonesa, china, australiana o norteamericana, lo que nos pone sobre la pista de un hipotético acontecimiento real. Igualmente, y casi de forma anecdótica, asistiremos a los intentos de demostrar que el Noé bíblico no solo existió como tal, sino que incluso su embarcación se conserva en las inaccesibles cumbres del monte Ararat. 40 días de lluvia. El diluvio es uno de los mitos universales por excelencia, un pasaje de la historia de la humanidad casi arquetípico que se ha registrado con sus pertinentes variantes hasta en reducidas comunidades, y hasta cierto punto es lógico que así sea, dado lo relativo que puede ser el concepto de universal para una cultura determinada. Desde este punto de vista es comprensible que una época de fuertes inundaciones localizadas en territorio muy concreto, en el que se asienta, por ejemplo, una tribu de indios apaches, sea tomada como un diluvio universal, un episodio destructivo interpretado tal vez en clave de castigo divino, al menos para su universo. El arqueólogo bíblico Hans Einsle resume el problema en la siguiente pregunta: ¿quedó antiguamente cubierta la tierra por un solo y enorme diluvio del que cada pueblo informó según sus propias observaciones, o hubo más bien varias catástrofes provocadas por grandes inundaciones, una de las cuales se convirtió en el objeto del informe? Respondiéndose a medida que analiza el problema, el autor del informe bíblico solo veía su propio país, su círculo vital. Del mismo modo que un escritor anterior al descubrimiento de América no podía describir el Nuevo Mundo, el escritor bíblico tampoco pudo decir nada sobre países situados mucho más allá de su propio horizonte espiritual. En todo caso, se rastrea en muchas de estas historias ciertos elementos comunes que han llamado la atención de los especialistas en mitología comparada, elementos que invitan a pensar en posibles cataclismos que afectaron mediante inundaciones más que lluvias propiamente dichas a vastas regiones del planeta. El relato bíblico narrado en el Génesis nos cuenta la historia de un Noé bastante longevo, con nada menos que 600 años, que recibe el encargo de Yahvé de construir una embarcación con 3 plantas, de 300 codos de largo por 50 codos de ancho y otros 30 de alto. Lo cierto es que este episodio bíblico tiene una redacción muy extraña, con repeticiones de párrafos en los que cambian algunos datos,
como si se tratara de dos versiones superpuestas que el redactor no unificó en una sola, sino que simplemente las intercaló. Noé y su familia han sido los elegidos en el Génesis para salvarse de una inminente destrucción de la humanidad motivada por la maldad que emanaba del hombre, cuyo corazón era puro mal de continuo. Tras embarcar provisiones y a una pareja de cada especie de aves, de cada especie de ganados, de cada especie de reptiles, entrarán contigo sendas parejas para sobrevivir. Comenzaron las lluvias durante 40 días y 40 noches. Crecieron las aguas y levantaron el arca que se alzó de encima de la tierra. Subió el nivel de las aguas y crecieron mucho sobre la tierra, mientras el arca flotaba sobre la superficie de las aguas. Subió el nivel de las aguas mucho, muchísimo sobre la tierra, y quedaron cubiertos los montes más altos que hay debajo del cielo. 15 codos por encima subió el nivel de las aguas, quedando cubiertos los montes. Como es de suponer, y el pasaje bíblico lo explica, el exterminio fue absoluto y las aguas cubrieron la tierra por espacio de 150 días, menguando poco a poco por designio de Yahvé, hasta que el arca con todos sus tripulantes varó sobre los montes de Ararat. Unos 4 meses después, y tras comprobar con la prueba de la paloma que retornó al arca con una rama de olivo, que la tierra se había secado, descendieron del arca todos los tripulantes con la misión de repoblar el planeta y la promesa de Yahvé de que nunca más volveré a maldecir el suelo por causa del hombre, porque las trazas del corazón humano son malas desde su niñez, ni volveré a herir a todo ser viviente como lo he hecho. El diluvio de Utnapishtim. El diluvio de Utnapishtim. La inmensa mayoría de los historiadores aceptan que el relato bíblico de Noé es una versión o copia casi literal del diluvio narrado en la epopeya de Gilgamesh, un importante héroe de la cultura sumeria que se tiene por fundador de la ciudad mesopotámica de Uruk, a la actual Huarca. Sin embargo, esto no fue siempre así, ya que la existencia de esta primera versión de los hechos diluvianos no fue conocida hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XIX. Fue el descubrimiento y desciframiento de las más de 30.000 tablillas de arcilla con caracteres cuneiforme desenterradas en las excavaciones de la ciudad de Nínive, Babilonia y Nippur, las que pusieron al descubierto el hipotético plagio cristiano. Dadas en su mayor parte en unos 3.000 a 3.500 años de antigüedad, se estima que la información que contiene se halla a medio camino entre el segundo y el tercer milenio antes de Cristo. Es decir, que muy bien podrían referirse a historias transmitidas por tradición oral con 5.000 años de antigüedad. Una docena de estas tablillas narran la historia del mítico Gilgamesh, un heroico personaje que se ve envuelto en una trama que le lleva en busca del secreto de la eterna juventud, que finalmente resulta ser una planta que algunos identifican como una rosa que se halla oculta en el fondo del mar. Existen varias versiones de la historia correspondientes a épocas diferentes, con detalles sobre los desvaneos amorosos entre dioses y humanos, principalmente de la diosa Ishtar, pero los pasajes que aquí nos interesen
Pero los pasajes que aquí nos interesan son los relativos a una gran inundación en la que el protagonista no es nuestro héroe, sino otro personaje que responde al nombre de Unachpichin o Sinsudra en otras de las versiones. El viejo sabio le cuenta a Gilgamesh cómo los dioses le salvaron a él y a su familia de sucumbir ante un terrible diluvio que arrojaron sobre los hombres, un castigo en toda regla que Unachpichtim y los suyos pudieron evitar gracias a que los dioses le advirtieron que lo que iba a suceder, dándole además las indicaciones apropiadas para que construyeran un arca de madera. El quinto día tracé el plano. El suelo estaba sobre Iku. Los lados tenían 10 gar de altura. Cada borde de su cuadrado medía 10 gar. Delineé su forma exterior y les di forma, juntos, dividiéndolos en 7, y el plano del suelo lo dividí en 9 partes. Vertí 6 zar de brea en los calderos, unos 150 metros de longitud, 25 metros de anchura y 15 metros de altura, con 7 pisos y 9 estancias en cada uno. Por indicación divina, el arca había sido convenientemente cubierta de brea y en la misma había entrado una pareja de cada animal. Cargué todo lo que tenía de simientes de vida. Llevé a la nave a toda mi familia y parientes, animales salvajes, animales domesticados. Llevé arriba a todos los obreros. Entré, entré a la nave y cerré la puerta. Terminan las comillas. Mugía el viento del sur, mugían las aguas llegaban ya a las montañas, las aguas caían sobre todas las gentes. 6 días y 6 noches cayó lluvia sobre una cascada. Al séptimo día el diluvio se calmó, se hizo el silencio como después de una batalla. El mar se tranquilizó y la desastrosa tempestad cesó. Contemplé el tiempo que se habían calmado. Todos los hombres estaban cubiertos de fango. La embarcación se detiene sobre el monte Nisir, que algunos localizan en la misma cordillera de Ararat, otros al sur de Nínive y muchos en la imaginación del autor de la epopeya. Y tras unos días esperando la calma, comienza la suelta de aves como verificación de que la tierra ya era habitable. Primero una paloma, luego una golondrina, que regresaron por no encontrar dónde posarse, y finalmente un cuervo que no retornó al arca. Curiosamente, la lista de reyes sumerios se cuenta en monarcas de antes y después del diluvio. Como vemos, Noé y Unachpatim o el arca Sisudra parecen exactamente la misma persona, que se salva del mismo castigo y de la misma manera, aun cuando existan más de 1500 años de diferencia entre uno y otro y sus dioses sean diferentes. Autores como el ya citado Ainsley insisten en sostener que la tradición cristiana no tomó prestada la historia de las fuentes babilónicas, sino que posiblemente ambas procedan de una tradición anterior que cada pueblo puso por escrito según su propio recuerdo. Tal vez sea así, pues no debemos olvidar que uno de los bisnietos de Noé, Nimrod, hijo de Cus, que a su vez era hijo de Can, reinó entre otras ciudades en Babel y fundó Nínive, la tierra de las tablillas cuneiformes. Descartando la interpretación del castigo divino,
¿Cuáles pueden haber sido las causas reales que dieron lugar al mito del diluvio? En los textos se habla de inundaciones asociadas a fuertes lluvias, pero parece bastante improbable que un fenómeno atmosférico, por muy fuerte que pueda ser, termine dando lugar a la tradición de un diluvio que acaba con toda la humanidad. Por ello tal vez debamos plantear que el agua que cubrió la tierra no procediera precisamente del cielo, sino de los mares o incluso de los casquetes polares. Ambas posibilidades son compatibles, ya que para la mayor parte de la comunidad científica el mito del diluvio universal pudo haber surgido como el recuerdo de la época en la que terminó la última era glaciar, hace unos 10 o 12 mil años. Quizás sean unas fechas muy antiguas para relacionarlas con el diluvio, pero nada impide que la tradición se mantuviera durante miles de años o que incluso se dieran inundaciones posteriores. En todo caso, hablamos de una subida del nivel de las aguas bastante brusca, recordada como un hecho que se dio en muy poco tiempo y que por ello acabó con todo rastro de vida, a excepción de aquella que pudo ser preservada gracias al aviso divino. ¿Qué pudo provocar algo tan inmediato? Y si ese algo vino precisamente del cielo, en los últimos años son numerosos los científicos, astrónomos, geólogos, historiadores, antropólogos, etcétera, que plantean la posibilidad de que las grandes extinciones y saltos evolutivos de la vida se deban al efecto de los impactos de meteoritos o cometas sobre nuestro planeta. Sabemos a ciencia cierta que la Tierra ha sufrido en épocas prehistóricas al menos 5 grandes extinciones masivas, de entre las cuales la más conocida es la que terminó con los dinosaurios. Para todas ellas existen pruebas suficientes como para afirmar que fueron el fruto del impacto de grandes meteoritos que provocaron toda suerte de cataclismos sobre terrenos e incendios masivos, pasando por inundaciones y fenómenos como el del efecto invernadero, a consecuencia de la gran cantidad de material, polvo, humo, vapor de agua que lanzaron a la atmósfera. Para los expertos, este tipo de episodios se ha conseguido produciendo prácticamente para los expertos, este tipo de episodios se han seguido produciendo prácticamente hasta nuestros días, y cada cierto tiempo se encuentran nuevas evidencias que refuerzan esta hipótesis, hallando en esos impactos cósmicos el final de algunas civilizaciones como el Imperio Acadio o la cultura del Valle del Indo, y la explicación a las narraciones como la de Sodoma y Gomorra. Es bastante probable, pues, que el rápido deshielo de los casquetes que cubrían buena parte del planeta durante la última era glaciar fuera provocado por el impacto de asteroides que a los ojos de nuestros antepasados serían interpretados como auténticos castigos enviados desde los cielos por los dioses. Tanto si la historia del diluvio tiene su origen en una época glaciar como si el posterior, y se reduce tal vez 5.000 años o 6.000 años de antigüedad, la hipótesis de la inundación provocada por la caída de meteoritos es válida. Los diluvios bíblico y babilónico es posible que ocurrieran en la cuenca del Éufrates y el Tigris, ya que, aunque no encontramos en detalle sobre ellos los hallazgos de depósitos materiales arcillosos que apuntan a esa posibilidad, son muy abundantes. El último estudio destacable lo realizaron Bill Ryan y Walter Pittman
de la Universidad de Columbia, quienes descubrieron un catastrófico desbordamiento del Mar Negro hacia el año 5600 a.C., provocado por la llegada masiva del agua procedente del Mediterráneo, pero no fueron los únicos diluvios. Otros Noés. Aunque el espacio escasea en estas páginas tanto como debió de hacerlo dentro del arca, conviene que brevemente reseñemos otras tradiciones diluvianas presentes a lo largo del planeta. En opinión de Ainsley, conocemos hasta el momento no menos de 68 informes sobre diluvios, de los que 37 proceden de América, 13 de Asia, 4 de Europa, 5 de África y 9 de Australia y los mares del sur, mientras que para autores como Christopher Knight y Robert Lomas hay cientos de esas leyendas en cada continente. En la India se cuenta la historia de Manu, el primer hombre quien, mientras se lavaba la cara, encontró un pez adivino en el cuenco que estaba usando. El pescado, que no era otro que el dios Vishnu transformado, le propuso que si Manu lo cuidaba, le diría cómo salvarse de un gran diluvio que azotaría la tierra. De tal manera que el hombre aceptó trato y cuidó del pez hasta que éste creció y encontró su hogar en el mar. Llegando el momento del diluvio, el pez indicó a Manú que construyera un barco, y una vez hecho, comenzó a llover hasta cubrirse toda la tierra. Atado al pez, la embarcación llegó, una vez finalizado el diluvio, a la cima de una montaña. Entre los aztecas precolombinos se cuenta la historia de Tata y Nena, una pareja de indígenas que se salvaron del diluvio provocado por el dios del agua Tlaloc, quien, cansado de la maldad del hombre, quiso borrarlos de la faz de la tierra. Los hechos ocurrieron durante la era del cuarto sol, y el propio Tlaloc fue quien avisó a la pareja del castigo que iba a enviar, así como de la forma en la que se podían salvar, vaciando un tronco de un árbol y llevando consigo dos mazorcas de maíz. En una versión fue un indio llamado Tapi o Tespi el que se apareció al creador del mundo, avisándole del diluvio y de que debía construir una embarcación y en ella una casa a la que llevara a su mujer y a una pareja de cada animal. El arca azteca se detuvo en el monte Cohuacán. Por su parte, los incas peruanos recordaban un diluvio ocurrido en el período Pachama, en el que también la humanidad era depravada y se había olvidado por completo de los dioses. En este caso fueron los hermanos pastores y su familia quienes se pusieron a salvo de las lluvias que cayeron durante meses enviadas por Viracocha, gracias a la advertencia de dos llamas. Refugiados dentro de una cueva situada en la cima de los Andes, el nivel de las aguas subía y la montaña crecía, salvaguardando a nuestros protagonistas, quienes, finalizando el diluvio, repoblaron la tierra. En cuanto a los egipcios, también poseen su propio mito diluviano, aunque algunos más sangriento. El castigo divino viene de la mano de la diosa Hathor, a quien se le fue la mano matando a millones de personas, provocando que su sangre desbordara de las aguas del Nilo. La única manera que tuvo Ra de detenerla fue por consejo de Tot, emborrachándola con cerveza hasta que se quedó dormida, de tal manera que los humanos supervivientes repoblaron la tierra.
aquí hacemos un punto y continuaremos más adelante con este relato bíblico.